tell you a story about a girl I once knew who grew up in Jersey, but to Cali she flew. We lost touch for a moment. Hace ya un par de años que Luis, con una voz y mirada de visionario, nos convenció a Joaquín y a mí para hacer un podcast. Nuestra recompensa iba a ser siempre la diversión, eso lo teníamos claro. Bueno, la diversión y la cantidad de temas interesantes que íbamos a poder discutir con la amable excusa de un podcast. Si yo le hubiera dicho a mis amigos que no iba al bar porque tenía temas que tratar sobre filosofía política con Joaquín y con Luis, quizá nos hubieran tirado una cerveza a la cabeza. Sin embargo, nos íbamos a hacer un podcast. Sonaba guay, sonaba exclusivo, sonaba a gran empresa. Y el primer año grabamos muchas veces, con poco que perder y muchos hielos en el vaso. Ese año publicamos poco. El año pasado la cosa se puso seria, queríamos hacer algo importante. Pero no nos hubiéramos imaginado nunca que nosotros conoceríamos a gente tan interesante con la famosa excusa del podcast. En nuestras cabezas la recompensa iba a ser la misma, diversión y conocimiento nuevo y valioso. Pero fue un año repleto de sorpresas con invitados espectaculares. Esta temporada, nuestra idea sigue siendo la misma. Seguimos quedando con el mismo afán de conocer y reír un rato. Y no, nuestra fama no paga nuestras facturas, pero no nos importa. Sin embargo, hoy quiero mencionar a una oyente extraordinaria. Su nombre es Cristina y lleva aportando a nuestra plataforma de Patreon durante meses. Quizá me pongo patético si la comparo con la famosa viuda del Evangelio, que para Jesús fue la que más donaba. Pero es que para nosotros es un acto gigante. Es un acto de quijotesca humanidad, en un mundo cada vez menos humano y más crítico con los grandes ideales, que por ser grandes parecen imposibles. La aportación de Cristina me recuerda a ese primer momento en el que empezamos el podcast. Tanto el gesto de Cristina como aquel momento son los dos gestos de profunda convicción, de visionario tal vez. Es indiscutible que hay que tener valor para darnos dinero a nosotros, pero también es un gesto que agradecemos con este programa de hoy, dedicado a nuestra benefactora. Espero que tanto ella como vosotros disfrutéis hoy que hablamos de teorías de la conspiración que a veces fueron ciertas. Hoy, por ejemplo, Luis nos va a contar qué pasa cuando bebes agua contaminada. Todo depende si eres una rana o de si eres un hombre con dudas sobre tu sexualidad. Y entre tantas teorías y conspiraciones comentaremos la del TikTok, esa red social que como buenos ancianos veinteañeros desconocemos y que ha suscitado polémica en Estados Unidos y en el radio. A ver, Joaquín obviamente conoce la app, nada se le escapa al hombre de ciencia. Bienvenidos de nuevo a este viejo café. Y cuenten con nosotros siempre para cualquier conspiración, con afanes nobles, probabilidades de fracaso y que tenga un tono quijotesco en el fondo. Estábamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Joaquín. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Luis. Venimos a hablar de teorías de la conspiración que algunas resultaron ser ciertas. Y bueno, podemos empezar por una de las teorías de conspiración más controvertidas que ha habido, que fue difundida por un presentador de Estados Unidos que se llama Alex Jones. No famoso precisamente por su salud mental. Ni por su veracidad, ¿no? Exacto. O sea, tiene mucha tendencia a creerse las teorías de la conspiración. Por lo que sea, el Pulitzer nunca se lo han dado a él, ¿no? Por lo que sea. Sí, es verdad que el Pulitzer también está bastante sesgado a los científicos y no a los... Entonces, hubo un rumor que se extendió muchísimo, que era que el agua contaminada cambiaba de sexo. Entonces, pues el periodista locutor de radio estadounidense Alex Jones se dedicó a defender esta teoría y que lo que querían hacer era convertir a los ciudadanos en homosexuales adulterando su bebida. Es que para creerte esto necesitas tiempo, ¿eh? No, Alex Jones, desde luego, tiene un historial de teorías conspiratorias bastante divertidas, ¿no? Hay niveles de teoría de la conspiración, pero yo creo que es el último nivel, es como el premium. Pero te estás bebiendo una bebida y te mira Alex Jones. Es que hay un punto de que a la gente le gusta al menos considerarlo, o sea, no creérselo, pero sí escucharlas, ¿no? Y de hecho por eso hacemos un podcast de eso, ¿no? Pero que hay un vicio, unas ganas, una demanda de teorías de la conspiración. La gente busca. De hecho, yo creo recordar que no sé la revista History o una revista de estas de historia cutrillas,
no sé si fue un escritor de revista o un informático, me dijo que estoy siendo muy detallista porque no quiero, bueno, dar nombres. ¿No Me dijo quieres que dar teorías conspiratorias? No, exacto, no hables de tus fuentes. es toda una teoría conspiratoria que estoy sacando ahora mismo. Me dijo que para que la revista se vendiera tenían que poner en la portada de una revista de historia, ¿eh? Algo relacionado con aliens. Sí, esto es súper famoso. Y de hecho en el canal también, el canal de historia, pasa lo mismo. O sea, Sí. el tiempo que han dedicado a los aliens, Eso, no sé desde cuándo fue, ¿no? Pero desde hace unos años ya Ujú. sabes que no te vas a encontrar documentales Claro. de historia, sino aliens. Y luego los de historia, claro, son todos teorías de la conspiración, sentimentalismo barato, etcétera, etcétera. Ujú. A ver, es un tema que fascina. O sea, de hecho, cuando hablas de aliens y del Área 51, que ahora pasaremos a hablar, o sea, tiene muchísimo público. Pero antes tengo que confirmaros que hay cierta verdad, científicamente hablando, a la teoría de Alex Jones. Y no es que realmente convierta a los seres humanos en homosexuales, sino que se ve, que está estudiado, que en los ríos, cuando se vierten sustancias tóxicas, pueden cambiar de sexo a las ranas. Entonces, o sea, su teoría era que como claro, las volvía homosexuales, pues le pasaría también a los seres humanos. Pero técnicamente no es que las vuelva homosexuales, sino que les cambia de sexo, lo cual hay un matiz allá. Eso significa que en los Simpson no iban tan desencaminados, ¿no? Porque el pez de los tres ojos, Sí. al final, claro, realmente se transforman, ¿no? Físicamente la rana transforma sus órganos sexuales, ¿o qué? Pero, O sea, lo que ocurre, según la Universidad de Berkeley, que algunos químicos contaminantes, como el pesticida atracina, afecta al sistema endocrino de 1 de cada 10 ranas, provocando en los machos la secreción descontrolada de estrógenos que los convertiría biológicamente en hembras, que incluso podrían poner huevos. Ujú. Oye, pero a ver, Alex decía que les volvía homosexuales. Sí, o Lo sea, cual, por muy que haga un tercer ojo o un pezón, de mujer homosexual, no es lo mismo. o sea, técnicamente homosexuales no las vuelve, porque si le cambia de sexo y le gusta el otro sexo después, son heterosexuales, ¿sabes? Claro, exactamente. Que se sepa lo Hacer un que... cambio de sexo, correcto. Claro, pero el tema es, ese cambio de sexo solo se produce en ranas, ¿no? Claro, no, en seres humanos no. A O ver sea, si que ahora la todos... sanidad pública va a poner a brevar en ríos contaminados en vez de operar. Todos, sí, no sería cuestión de irse al río, sería Está muy, muy muy, mal. muy griego, ¿eh? Como con Aquiles, cuando lo metías en el río, ¿no? Para volverle, pues sería igual para cambiar de sexo. Sí. Pues De hecho, nada. podría pasar lo de Aquiles, que eres todo de un sexo excepto el tobillo, que ha sido lo que has utilizado. Un tobillo peludo ahí. Sí, exactamente, está muy bien. O podrías meterte cintura para abajo solo y pues, o al revés. El centauro, No, exacto, sí. Un hombre con mitad mucho- hombre, mitad julandrón. Pues, mira, otra de las grandes teorías de la conspiración es el Área 51, que ha levantado muchísimas dudas a lo largo del tiempo, porque decían, bueno, que había aliens, que se experimentaban con ellos, que pasaban cosas turbias allá. Y, Resulta que o eran sea, ranas. y es probable que sí, que también experimentaran con ranas. Pero se ve que una de las... porque claro, aquí no se sabe bien, pero hace poco salió un libro explicando lo que podía ocurrir allá, y una de las teorías que explicaban allá es que además cuando empezó a haber más misterio fue durante la Guerra Fría con la URSS. Y decían que lo que hacían era, digamos, cogían a gente sin familias y que tenían tal vez alguna tara o alguna malformación y las operaban para que parecieran extraterrestres. Y entonces lo que intentaban hacer era simular naves extraterrestres y aliens para que si los de la URSS estuvieran observando, se pensaran que tenían tecnología del cielo, o sea, tecnología alienígena, y de tal forma pues se asustaran. No era una forma de Guerra Fría, para que ellos pensaran que tenían la tecnología última, ¿no? Y es una teoría que me parece bastante... Dentro de las que hay, porque las otras son más, los aliens han bajado, nos lo están ocultando y tal, a mí es la que me parecería más plausible del tema. Aunque es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha desmentido que se dedicara a hacer esto con los discapacitados. Ya, claro, es que al final
Sales de algo relativamente malo, como puede ser que el gobierno de Estados Unidos oculte relaciones internacionales intergalácticas con aliens, y pasas a algo que, aunque sea menos guay, es mucho más grave, ¿no? Que es que el gobierno opere a discapacitados para fingir una táctica de guerra fría que ya dirás tú. O sea, ¿cuánto vale la vida del discapacitado como para que puedas hacer eso, ¿no? Ostras, oye, y volviendo al tema de Alex Jones, tenía un par más de teorías muy divertidas. Una de ellas era que el gobierno tenía un arma que podía controlar el clima, que según ellos tenían un arma que le podía utilizar a la izquierda para controlar el clima. Es completamente ridículo. Entonces, cuando iba por la calle y llovía, me dijo, hostia. Sí. Estos de Podemos. ¡Esto es el gobierno! Yo iba a pescar y diluvia. Sí, del pavo lo tenía clarísimo. Y Oye, luego... pues nos vendría de lujo eso, ¿eh? Sobre todo ahora con el calor que está haciendo. Joder. Pues sí, es la izquierda que está haciendo todo lo que Es la izquierda que te hace pasar calor. Y luego, otra cosa que dijo es que Hillary Clinton tenía un negocio de abuso de menores o tráfico de menores y todo se gestionado desde una pizzería. Se llamó el Pizzagate. Vale. Pero ella decía que Yo eso sí que me lo creo, ¿ves? Eso sí que me parece, pero vamos, no hay fisuras. Sí. A ver, podría ser, ¿eh? Porque obviamente los Clinton... Bueno, han tenido algunos... Me la imagino a Hillary amasando pizzas para cuando venga la policía fingiendo que solo es una pizzería. Sí. Pues no, ella tenía una pizzería que a la vez el trasfondo era pues una puerta, bueno, ¿Los Clinton son de familia italiana? No, ni idea, no tengo ni idea. No sé, pero de pizza seguro que se metió a la elección, que es un gordo. Porque digo, pizzería, mafia, trata de blancas. Yo creo que esto lo sueña y luego lo dice, ¿no? Sueña con una pizzería y Clinton dijo, ya está, ya tengo una teoría. Lo estoy viendo y es totalmente cierto. Sí. Que no, o sea, de hecho se ve que hubo un hashtag en TikTok que era Pizzagate. Pizzagate, sí, ya lo vi. Y era... ¡Ostras, qué bestia! Yo he entendido Pizzagate, tío. No, en plan Watergate, Pizzagate. Sí. Y nada, y luego ya, bueno, lo que ya os he dicho antes, la de Sandy Hook, ¿no? Que dijo que la matanza en un colegio era mentira y fue persiguiendo a los padres de los fallecidos para que de alguna forma se perdiera la serenidad y confesaran que era todo mentira. Tristemente no lo era. Y bueno, yo creo que eso de Sandy Hook fue lo que le consiguió verdaderamente muy mala fama entre los Estados Unidos, porque hay mucha gente que le odia. Así que, bueno, lo de Pizzagate también es muy bestia. O sea, tú acusar a una candidata... Pizzagate es divertido. Sí, es divertido y además, como es contra un opositor político de la izquierda, eso siempre... Como se aunque sea mentira, tiene su gracia. Exacto. Señora de Pablo Abascal vende, yo qué sé... Santiago. Has mezclado, ¿no? La mezcla. Pablo Casado. Perdón, me acabo de esperar de no, la mezcla facha. Pablo Iglesias. Pablo Alborán. De hecho, ¿qué dice Pablo Iglesias? Pablo Abascal, ni Santiago Abascal ni Pablo Iglesias. Vamos a hablar de Rejón. Es como si Rejón vendiera, yo qué sé, metanfetamina. En la puerta del colegio. En la puerta del colegio, correcto. Oye, si hiciera pasar por niño, por ahí, hola chicos. Voy a vuestra clase. A mí me sale, cuando hablamos de esto, porque claro, siempre piensas, ¿no? Yo quiero saber la verdad, ¿no? Y a veces cuando escuchas teorías de la conspiración dices, es que solo por lo retorcida que suena o por lo rocambolesco que parece, no me lo voy a creer. Pero claro, no te lo estás creyendo porque lo estés, digamos, falsando o demostrando, sino te lo estás creyendo, o sea, te lo estás no creyendo simplemente porque es retorcido, ¿sabes? Uh-huh. Que digo, que ¿cuál es el punto? ¿Hasta dónde podemos reírnos de los que crean teorías de la conspiración si no hemos investigado lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? Evidentemente, si dices chorradas muy grandes, no hace falta que te muevas, ¿no? Para investigarlo. Pero hay otras en las que, teorías de la conspiración en las que no nos molestamos en demostrar que son falsas y ya afirmamos que lo son. Y luego, otro tema es, tú como investigador, o digamos, si estás en Google, quiero decir,
cuánto tienes de credibilidad contigo mismo, ¿no? Con cuánto te crees las cosas que tú ves y que te convencen en Internet y cuánta desconfianza tienes de lo que tú ves, ¿no? Porque al final, de lo que estamos hablando al final es la verdad, ¿es accesible o no es accesible, ¿no? En estos tiempos de Internet y de datos, siempre se dice, ¿no? Estamos muy desinformados a pesar de la cantidad de información, ¿no? Pero ¿cuál es la posición o la técnica que podemos usar nosotros? Al margen del Internet, al margen de los datos que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el método de conocimiento o el método con el que tenemos que acercarnos a estos datos o a estas informaciones? No sé si que al final, o sea, es verdad que lo que tienen las teorías de conspiración es que por lo general no se pueden comprobar, más allá de estas científicas, ¿no? De si te vuelves homosexual o no, que son un poco disparatadas, tal vez. O el Pizzagate, bueno, el Pizzagate, claro, al final, o sea, yo leía ahora que ha sido mayormente desacreditada, ¿no? Pero el tema suele estar mucho mezclado con medias verdades y muchas veces no se sabe. Entonces, yo no digo que sean mentira muchas de las teorías que podrían ser ciertas. El problema es que no sabes, o sea, no hay una forma de distinguir entre una u otra, ¿no? Entonces, en la medida en que tú no puedes utilizar, digamos, una hermenéutica, una forma de rigurosa de interpretar cuál es verdadera, cuál es cierta, tienes que coger cierta distancia. O sea, no te digo reírte de todo el mundo que piense cosas conspiratorias, pero que no es una cuestión de reír, pero no puedes creer tampoco algo que no tienes pruebas. No es en plan, buah, he oído que está haciendo esto y como es mi opositor político me lo creo. O sea, hay que aprender a coger distancia. Es que yo creo que no se enseña ni en las facultades de periodismo lo suficiente o en los colegios, bueno, lo que estudiaban antes los filósofos, ¿no? El método de conocimiento, ¿no? Cómo te aproximas a las cosas, la hermenéutica que decías tú, ¿no? Que es más moderna, pero que en el fondo es eso, cómo interpretas, cómo te aproximas a lo que ves. No se enseña, no se explica, no se dice, oye, mira, si tiene estas características, normalmente suele ser falso. O si no hay una hipótesis de principio, no puedes trabajar, no sé, cosas así, ¿no? Un método científico, un método de conocimiento que valga, ¿no? Para nuestros futuros niños, ¿no? Que no caigan en la tontería, ¿no? Pues, bueno, ojo... Bueno, digo Joaquín. No, nada, que bueno... a ver, unas cosas que podría utilizarse es el método científico, lo que tú has dicho, ¿no? Decirse. Pero también es verdad que... ¿Estás defendiendo el método científico, Joaquín? No, yo sabes que yo lo detesto. Yo creo... Ya pensaba yo. Sí. La verdad es que yo creo que es un tema muy importante, pero también es verdad que a la vez, cuando hay tantas teorías conspiratorias que al final te la tiene que sudar, ¿no? Porque si... Yo creo que le pasa a mucha gente en Internet, o sobre todo a gente muy friki, que se engancha a una teoría conspiratoria y luego se engancha a otra y al final es un tío que cree como en 300 teorías conspiratorias que muchas de ellas no las podré mostrar nunca. Por ejemplo, el terraplanismo, que las vacunas... Pero el terraplanismo no es muy complicado de demostrar, creo yo, ¿eh? O sea, bueno, el terraplanismo... se puede mostrar fácilmente por una persona que tiene métodos disponibles o que tiene, yo qué sé... un conocimiento científico, pero una persona que no tiene ni idea, que vive en un pueblo, es que no tiene... O sea, le puedes dar 100 pruebas, pero para él no tendrá ningún sentido. Le puedo enseñar, yo qué sé, cómo funcionan las sombras o cómo, yo qué sé, cómo... o que coja un vuelo y se dé una vuelta al mundo, yo qué sé. Y no hace falta irse a un pueblo. O sea, a mí lo de la Tierra plana me tiene bastante sobrecogido cómo hay tanta gente que cree en ello, ¿no? Pero luego cuando pienso yo, que no tengo ni puñetera idea de astronomía, ni de mates, ni de... Yo, o sea, creo que la Tierra no es plana básicamente porque me fío de ciertas fuentes. O sea, claro, es pura confianza. Sí, no sé demostrarlo. Pero la cuestión es, ¿qué se les ha enseñado, qué se le ha dicho a esta gente en donde lo crean, ¿no? Creo que en Estados Unidos donde hay más terraplanistas, ¿no? ¿Qué se les ha dicho en el colegio para que desconfíen tanto de esos científicos que han comprobado la realidad, ¿no? Claro. Entonces, y otra cosa que es muy importante, yo creo que al final es que tú, cuando buscas información en Internet, o te informas, tú ya tienes como tus fuentes conocidas, ¿no? Y durante las conoces, te fías, y ahí un poco te puedes mover por ahí, ¿no? Es que es curioso, es que la confianza, aunque no sea algo propiamente, en realidad sí que es científico, ¿no? Porque tú, como sabes que esa fuente no te ha fallado en otras circunstancias, sí. Digamos que te basas. A mí me pasó el otro día en clase, ¿no? Que tenía que explicar Richelieu en Francia, tal. Y para mirarme un poquito más su biografía, cometí el pecado de entrar en Wikipedia, ¿no? Y hay una parte muy graciosa que dice, Richelieu acumuló muchísimos millones y como era un cardenal obispo que no tenía familia, dejó a su muerte todos sus millones para que cuidasen sus gatos, ¿vale? Sus 20 gatos.
Y lo que hizo su guardia cuando él se murió fue asesinar a todos los gatos y quedarse con el dinero. Y entonces, claro, yo dije, guau, esto es divertido para contarlo en clase, y vi la cita, ¿no? Entonces cliqué al número chiquitín en Wikipedia y me salía la fuente, el muy interesante, ¿no? Y entonces dije, vale, ya por propia desconfianza, esto no me parece cierto, ¿no? Pero que esa posición de confianza o desconfianza, claro, en Estados Unidos, donde están los terraplanistas, es que se ha trastornado, porque directamente pasan a la desconfianza de todos los científicos o de toda la historia de la ciencia. Claro, no sé por qué, no sé qué se les ha dicho en el colegio, qué se les ha dicho en la prensa, qué se les ha dicho en internet. O sea, a mí lo que me pierde de esta teoría es qué está ganando el gobierno diciéndote que la Tierra es redonda. Porque si me dices, no, hay intereses clarísimos detrás que a alguien le interesaría decir que es redonda. Pero es que yo no lo veo. O sea, es como, vamos a engañarle porque son muy tontos. Y yo, pues no somos tan tontos, ¿sabes? A mí no me engañáis. No, pero una cosa muy, muy, muy peligrosa, quizá no es, con el tema de intereses quizá lo pillas, ¿no? Pero se hizo un vídeo, ahora no recuerdo quién era, diciendo primero los métodos que habían propuesto los terraplanistas para demostrar que la Tierra era plana. Y luego los desmentía, ¿no? Pero claro, esos métodos, y claro, no me acabé el vídeo porque es que además no entendía ni unos ni otros, ¿no? Pero al principio te vendían los métodos de los terraplanistas realmente como si colaran, ¿no? Es que lo grave, ya no sé si lo plantean como algo de interés o no de interés, lo grave es que te están enseñando métodos pseudocientíficos para que tú en tu casa compruebes que la Tierra es plana. Eso es lo grave, ¿no? Que se está enseñando mal, adrede, ¿no? Bueno, adrede, no sé hasta qué punto se aposta, ¿no? Pero que se están enseñando métodos que pretenden ser científicos que te enseñan una mentira. No, desde luego. Otra teoría de la conspiración es que el gobierno experimenta sobre la población negra. Y esta está bastante Esto es en Estados Unidos, ¿no? Imagino. En Estados Unidos, sí, aquí no tenemos tanta... De hecho, no tenemos tanto I+D, ¿no? Pero no tenemos tampoco fama de hacer estas cosas. Pero no sé qué os parece. O sea, el tema es que es una teoría de la conspiración que resultó ser cierta. Correcto, sí. Sí, no me extrañaría nada, vamos. Y se ve que hay un caso que se llama el caso Tuskegee, que es un estudio sobre la sífilis en 1932, que contó con la participación de 600 hombres afroamericanos como sujeto. Sí, no, sí, es que en esos años, entre los años, a principios del siglo XIX, por mucho que no hubiese, del siglo XX, por mucho que no hubiese esclavitud, había eugenesia y había experimentos con negros, con deficientes, con mujeres, con pobres, con todos, vamos. Y en Inglaterra, en Estados Unidos, en Suecia, en países que nos parecen ahora el paraíso de los derechos humanos. Se ve que dijeron que serían tratados gratuitamente, pero que les inyectaron un placebo y no se puso ningún control de desarrollo de la enfermedad y tal. Ni siquiera cuando la penicilina ya se vio que se podía utilizar, pues se hicieron nada. O sea que es bastante desastroso. Oye, pues hablando de esto, también hubo el proyecto MKUltra, no sé si lo habéis oído, que es el gobierno de Estados Unidos que tenía instituciones como fachada, que lo que hacían era hacían test de LSD en humanos, sin que ellos lo supieran. Bastante terrible también. ¿Y para qué hacían antes del LSD? Supongo que para ver los efectos a largo plazo y nada, era una especie de visión de inteligencia científica. Quería saber hacer pruebas y cómo supongo que no debieron preguntar mucho porque verdaderamente si hubieran dicho hacemos test de drogas, ¿quién se apunta? Seguro que hubiera habido voluntarios. Pero no, lo hicieron con gente de la calle sin que ellos lo supieran. Lo cual lo hacían en cárceles, en colegios. Es antiético. Sí. No, yo tengo un amigo que es médico, que lo conocéis. Un médico muy respetado, que cuando era joven, cuando íbamos al colegio, hizo un trabajo de investigación bastante serio, en bachillerato, bastante potente, porque el tío es un tío muy intelectual. Bueno, que básicamente intentaba estudiar el sistema del placer y cómo el placer nos afectaba en el cerebro y tal. Y se zambulló en un estudio, en un experimento en los años 40 en Estados Unidos, que consistía básicamente a una persona, a un ser humano y a ratas a la vez, darles un placer, una droga que les suministrase placer directo y compararlo con otras actividades placenteras, ¿no? Con alimentos, con sexo. Y entonces me explicaba, tío, y cada vez que hablo, cada vez que veo, cada vez que leo
que el experimento se hacía con personas siempre es un negro. Y ponían a un negro y los experimentos eran durísimos, ¿no? Al final el sujeto que estaba allí terminaba pues eso con una adicción tremenda. A todo esto, mientras le metían la droga, le ponían porno, le ponían, yo qué sé, le daban de comer mierda. O sea, era un experimento muy, muy tétrico y muy terrible. Joder. No, pues sí, pues sí, pues... ¿Habéis oído hablar de los Anunnaki? Anunnaki, ¿qué es? Me suena. Ahora mismo no caigo. Oye, Es una teoría de la conspiración muy probable. Anunnaki. Los Anunnaki, bueno, es que esto es cultura, es un grupo de dioses de los sumerios, que es una de las primeras civilizaciones situadas en el río Tigris y Éufrates. Pues mira, os explico por si os habéis creído alguna historia alternativa del inicio del mundo. Esto consiste en... Se ve que los Anunnakis eran una especie... Bueno, eran dioses que vienen de un planeta llamado Nibiru y que fueron a la Tierra a recoger oro, que era un mineral que servía para calentar su planeta y hacerlo más viable. Medían 3 metros de altura, tenían una gran barba y el cabello blanco, todos. Entonces, para realizar el duro trabajo, lo que hicieron es crear al Homo sapiens. Mezclaron sus genes con los con los monos y crearon el Homo sapiens. Y lo esclavizaron. Y desde entonces nos tienen esclavizados un poco así ocultados. Y esa es la teoría de los Anunnakis. Bueno, Luis, eso sí que lo ves. Esa es una de las teorías que no sabemos si es cierto o falsa. Nunca lo sabremos. No la debemos demostrar. Eso es verdad. No la podemos... descartar tampoco, ¿no? Porque verdaderamente a lo mejor los Anunnakis tienen un poder de control mental. ¿Quién sabe? Bueno, es probable que sea eso, justo, que los Anunnakis nos tengan tan esclavizados que no nos dejen, excepto a mentes muy privilegiadas, conocer su existencia. Bueno, eso no en podría, la porque se ya hizo lo algo sabría. parecido, ¿eh? Un proyecto parecido que hicieron los Anunnakis, pero de verdad. ¿Dónde? No lo La Unión sabía esto. Soviética, no recuerdo si eran los años 30, 40, se hicieron experimentos, bueno, se inseminó a rusas con semen de gorila para ver si salía el soldado soviético definitivo. Uh-huh. Por lo que sea, no salió. Bueno, es que no. Bueno, gracias a Dios que no salió. Imagínate. Los rusos prefieren hacer primero las pruebas y luego la investigación. Exacto. Vamos, yo creo que hay incluso entre animales de la misma especie, si hay una mutación demasiado diversa, ¿no? O sea, entre, yo qué sé, animales que no se han dividido suficiente, ya no se pueden reproducir entre ellos, ¿no? De hecho, el ejemplo de, yo qué sé, ahora no me sale ninguno. Hola. La mula, por ejemplo, sería uno de ellos, el ligre o cosas de estas. Son animales que antes venían de la misma especie y ahora ya ni siquiera se pueden. Es que es eso, o sea, si le hubiesen preguntado a los científicos de la Unión Soviética, a los pobres campesinos que se dedicaban, pues eso, a juntar caballos y a juntar burros, podrían haber evitado el desastre. Es que aquí hay un tema biótico muy interesante, que sobre todo a raíz de los experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración. O sea, fueron terribles, utilizaron especímenes humanos para hacer pruebas y avanzar médicamente. Entonces, cuando llegan los estadounidenses, o sea, el problema biótico es hasta qué punto podemos usar todo lo que han utilizado ellos para avanzar científicamente, ¿sabes? Porque, o sea, era un avance científico. Lo que pasa es que los medios habían sido terribles, ¿no? El avión. O sea, además... El avión se prueba, o sea, se prueban las presiones que puede aguantar el ser humano, me parece que es con un judío, o con judíos. Se les sube arriba y ¡pum! Cuando no aguanta más, pues eso es lo que... Digamos que se fijaron los límites de presión y tal a partir de experimentos con un ser humano. Y creo que fueron en Alemania con judíos. Joder. Pero no en pleno nazismo, ¿eh? Estamos hablando mucho antes porque el avión es de principios del siglo XX. ¿eh? Es que a principios del siglo XX había experimentos y había eugenesia en todos lados. Había una sociedad eugenésica en pleno Inglaterra. Churchill, por eso en parte lo han denostado tanto últimamente. Porque Churchill tiene un pasado oscurísimo a principios del siglo XX, siendo ministro, trabajando un poco para los distintos... Trabajando de político de segunda fila, pues que tiene un pasado oscurísimo con estos temas. Bueno, pues que sepáis que si algún día se demuestra algo de... Bueno, seguro que se ha demostrado bien. Hay una estatua aquí de Churchill al lado de mi casa, si un día queréis destrozarla.
Vamos a... Oye, pero... Vandalizarla. Vandalizarla o Tenemos un podcast sobre eso. Exacto. Oye, pues sí, verdaderamente. Yo justamente ahora me estoy acordando, cuando habéis hablado todo el tema de la mezcla de especies, de que ahora están empezando con todo el tema de clonación y tal, quieren revivir algunos animales. Y me parece una locura que consigan el ADN de un animal y lo intenten reproducir. Por ejemplo, hablando del mamut, que lo están ahora... Llevan años intentando encontrar, me parece que es... Intentando revivirlo, ¿no? Y lo quieren poner dentro de un elefante, lo cual me parece una O sea, locura. que lo geste un elefante. Que lo geste un elefante, sí, sí. Wow. Pero Yo no, creo, no es como súper grande el mamut. Claro, pero imagino que a lo mejor el bebé no hay tanta diferencia como para para dañar a un elefante, ¿sabes? A lo mejor era más o menos el tamaño es como un bebé grande, ¿sabes? Un bebé gordo. Creo que el periodo de gestación del elefante, no me preguntéis porque lo sé, pero creo que es de años. No son 2 años o 1 año y medio. 2 años gestando, por Dios. Y nada, entonces me parece una locura ahora cuando ahora ya se puede hasta clonar a tu perro y cosas de estas. Yo creo que en un futuro ya las teorías conspiratorias podrían ir por ahí, ¿no? Me han clonado, he visto a mi doble y yo que sé, Messi, por ejemplo, le sacan aquí el ADN, le clonan, le ponen una mujer asiática, sale el Messi ahí. El Messi asiático, podría ser. Habría ya... Joder, Joaquín, tío, que pienses en ADNs para clonar por el bien de la humanidad y que solo te salga Messi, tío, pareces del Barça, tío. No, pero lo digo porque me haría mucha ilusión que apareciera un chico asiático que sea muy parecido a Messi, que fuera igual de autista y bueno, autista. Y que al final se demuestra claramente es Messi, pero clonado. ¿Sabes? Me encantaría. Que no se llama Lionel, se llamaría de otra forma. Pero... Y imagínate tú por dónde podrán acabar las teorías conspiratorias, tío. A ver, es que hubieron muchas que resultaron ser ciertas. Por ejemplo, que el tabaco mata empezó como teoría conspiratoria hasta que se demostró que era cierta. Lo que contabas tú de la CIA también. O sea, es que hay, al final muchas veces grandes casos empiezan como teorías conspiratorias. Pero luego otros que no, otros incomprobables, como que lo de el Titanic fue una conspiración. O sea, lo de acabar con el Titanic, que había intereses detrás. Eso es imposible. El hielo ese lo puso a la izquierda. Sí. El iceberg. Sí. El abuelo de Pablo Iglesias. El abuelo de Pablo Iglesias estaba ahí. Pues, joder. O el propio Pablo Iglesias, pues el fundador del PSOE, seguro. Seguramente. Oye, y nada, bueno, ¿o alguna teoría conspiratoria más que alguien quiera? Yo creo que podríamos sacar ya el temazo, ¿no? El temazo del TikTok. Ah, sí, y luego también, bueno, eso ya no sabemos por dónde va, pero parece que TikTok se acaba. Fin de TikTok. No, a ver, no se acaba, sino que Donald Trump ha decidido... O sea, exactamente lo que ha hecho ha sido prohibir o limitar estas plataformas, ¿no? Porque tienen origen chino. Sí, sí. Bueno, la teoría conspiratoria aquí es que China utiliza la plataforma TikTok para espiar a ciudadanos de todo el mundo. Que antes lo comentábamos fuera de micro. Hace 2 días o ayer, no recuerdo si fue ayer o anteayer, Federico Jiménez Los Santos en radio para miles de personas lo dijo así. Dijo, TikTok es una forma de control del gobierno chino. Claro, la cantidad de señoras o señores de derechas que escuchan a Federico, ¿qué le dirán a sus hijos y a sus nietos? Pero bueno, si hay probabilidad de que así sea, es importante tenerlo en cuenta, es importante saberlo. Pero Jiménez Los Santos, ¿qué fuentes ha utilizado? Bueno, no lo sé. No lo sé, pero imagino que las mismas que Trump. La cuestión es si por muy grotescos o excéntricos que sean los personajes, si tienen razón o no tienen razón, porque nadie va a negar que China tenga un interés de controlarnos. Y luego que China sí que ha prohibido todas estas aplicaciones. Facebook, WhatsApp, ellos tienen su propio WhatsApp, que es WeChat. Entonces, si las ha prohibido es por algo, ¿no? Si no fueran inofensivas no las prohibiría. O sea, no hacen cosas por hacer. Me parece que lo que quiere hacer Trump es obligar a la empresa de TikTok a que venda sus acciones en su participación, o sea, su parte de Estados Unidos a una empresa como Microsoft o una empresa americana y que ellos gestionen TikTok desde Estados Unidos. Algo muy raro. A lo mejor cambiar el nombre o algo así. No sé muy bien cómo va, pero
Pero O sea, con en Trump la nunca se aplicación de sabe. TikTok, porque estoy muy poco puesto, ¿eh? Yo solo sé que el otro día bajaba con la moto por Barcelona con mi esposa y de repente veo a 2 niñas que no llegarán a 13 años en mitad de la diagonal de Barcelona haciendo un baile súper extraño y riéndose. Y resulta que una de las niñas era conocida, era hermana de una amiga nuestra. Y yo, cariño, ¿qué narices están haciendo? Entonces resulta que es un TikTok. Un TikTok son vídeos cortos bailando, ¿no? Son un poco boomers. Sí, sí, sí. A mí nunca me ha atraído demasiado el Es algo como un TikTok, pero- TikTok. TikTok. El tiki-tiki este de mierda que hacen los jóvenes. Los Joder, chinos tío, de es mierda. que, o sea, yo en Facebook me quedé, o sea, yo me quedé en Facebook. Y ya Twitter sí que porque es fácil de entender, pero por ejemplo Instagram no lo consigo, ni lo quiero. Ujú. Imagínate Oye, pues, TikTok. Ya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, a mí lo que me preocupa es ver lo que me ha pasado una vez, ver a chavales, un poco, a niñas muy pequeñas, rollo 5 años, poniéndose con el móvil de sus padres a hacer el baile de TikTok, que es un baile muy famoso, que es como, ya me parece como que ¿Cómo es desde el muy baile de TikTok, Joaquín? pues es como una forma de movimiento de lado a lado y luego un dislocamiento de cadera, es un paso muy raro. Búscalo en YouTube. Mira, yo Muy conozco el extraño. caso de un matrimonio Hay varios, joven que anunció su bebé por TikTok. O sea, hicieron un baile y terminaba todo en la barriga de la madre. Ujú, Y esa fue la forma de anunciárselo. Supongo que los amigos más cercanos lo dijeron en privado, ¿no? ujú. Que ahora Eh, China ya lo sabe. Ahora China ya lo China sabe. ya sabe que van Que a es hacer. niño. Y ayer salió un tuit que lo retuiteó Enrique García Máquez diciendo, bueno, el tuit decía que se podía resumir el temario de Historia de España en segundo de bachillerato en vídeos de TikTok. Claro, tú imagínate. Yo desde luego no podría hacerlo, vamos, eso seguro. Pero claro, imagínate el tema, ¿no? Que como los jóvenes usan TikTok, vamos a introducirnos en TikTok y vamos a hacerlo aburrido, ¿no? Vamos a Por ponerle favor. clases de historia. He visto varios farmacéuticos haciendo bailes muy, bueno, a mí me dan un poco de vergüenza ajena, eh, dando información mientras hacen un baile así ridículo. Que a la vez pienso, mira, me alegro que lo haga, pero a la vez no hay otra forma, no hay ningún otro. Pero bueno. Pero entonces, o sea, lo que tiene TikTok que no tiene otras redes sociales simplemente es la idea del baile, pero son vídeos cortos con No, eso. la idea de TikTok ya está muy usada. Lo que pasa es que antes había una plataforma que se llamaba Vine, que murió, Sí. que hacía estos vídeos de 6 segundos. Luego estuvo lo de Musical.ly, que era como vídeos de música y tal, que también triunfó bastante. Y luego TikTok hizo creo que un poco de las dos, no tengo mucha idea. Pero lo que pasa es que TikTok hizo una publicidad súper agresiva. Cada vez que veías un vídeo de YouTube te salían 3 vídeos de TikTok por arriba y por abajo. Y te ibas a dormir y bueno, te llegaba notificación de TikTok que ha llegado. Un chino te Entonces, susurraba por las noches, TikTok. Cuando ibas a comprar al bar chino. Sí. En la factura te ponía... Compra. Descuento. Pues sí. Por eso. Entonces, yo creo que al final consiguió lo que importa, que es que tener al final todas estas redes sociales, da igual lo buenas que sean, aunque sea una copia, lo que importa es tener a la gente, ¿sabes? A todo el mundo usándolas. Entonces eso hace como que cuando que tus amigos usan TikTok, tú también quieres usar TikTok, ¿sabes? Al final es como Facebook. La gente que tenía 20 acabó yéndose a Facebook porque todos sus amigos Yo tenían tuve Facebook. 20, sí. Por eso. Y nada, y es como va, ¿no? Al final. Y nada, y entonces la teoría conspiratoria de que el gobierno chino espía, pues yo creo que verdaderamente pues, tiene una base lógica, ¿no? Verdaderamente los chinos tienen una tradición ahora justamente con todo el tema de hackeos, ¿no? Que ha habido varios y que ahora ya no sabes son los chinos o los rusos, de verdad, ahora cuando te hackean ya no sabe quién es. Pero bueno. Bueno, pero, o sea, vuelvo a lo de antes. Es decir, si ellos están prohibiendo las aplicaciones americanas, no será por algo. Es decir, y luego quieren expandir la suya propia, no creo que lo hagan así por gusto, sino porque tratarán de sacar algún rédito. Y Claro. tampoco creo que sea un rédito solo económico. O sea, es verdad que la información hoy en día es súper importante. Bueno, el planteamiento sería entonces, si Trump, o sea, dando por hecho que sea malo, sin saber si es malo o bueno el TikTok o si realmente es un método de espionaje, Trump tiene el derecho, puede hacer que sus ciudadanos no usen en una sociedad tan liberal y supuestamente tan libertaria como Estados Unidos,
puede obligar a los ciudadanos a no usar o poner trabas para que no usen TikTok. Pues no está claro, ¿eh? O sea, bueno, no lo sé. Pero yo o creo sea, que él lo va a intentar seguro, ¿eh? O sea, en su cabeza seguro que sí. Pero es verdad que si se caracteriza por algo Estados Unidos es por eso. O sea, sería muy raro que a no ser que se demostrara realmente que es un perjuicio para la sociedad americana. Joder. Que entonces, o sea, si de verdad es una aplicación que está trabajando para minar, digamos, la autoridad estadounidense o la presencia estadounidense en el mundo, entonces ahí yo creo que sí que tendría poder. Pero si es una teoría de la conspiración sin más, aunque sí que es verdad que ahora mismo o sea, China y Estados Unidos están en una guerra fría desde hace tiempo. Entonces, bueno, y Donald Trump, que a pesar de que se le pone como que es terrible y malo, es verdad que es que era en los últimos 100 años prácticamente, era el único presidente de Estados Unidos que no había iniciado una guerra. Exacto. O sea que el tío es mucho de póker, ¿sabes? De faroles. Porque sí que es verdad que ha amenazado con tirar una bomba atómica a Corea del Norte. Y la amenazó a su estilo, ¿no? En plan, yo tengo un botón más grande, más rojo, ¿sabes? Como quien la tiene más grande. Oye, pero... pues, ¿a qué te voy a decir? Hablando de bomba atómica, la que me la has recordado, Luis, estaba leyendo el otro día un artículo que hablaba de cuando Estados Unidos empezó a hacer pruebas nucleares, que empezó a hacerlo en Estados Unidos, empezó haciendo en Nevada, me parece, que se enteró un científico que trabajaba para la empresa de fotografía Kodak, ¿sabes? Porque empezaron a aparecer las fotografías de que ellos revelaban, revelaban, con puntos negros de radiación. Y él empezó a investigar y creo que una especie de teoría conspiratoria de que el gobierno estaba haciendo pruebas atómicas, pruebas nucleares en territorio americano. Y luego le contactó el gobierno americano y más o menos les compró para que ellos no dijeran nada. Y luego resultó ser que esas pruebas nucleares en Estados Unidos aumentaron el cáncer en la zona central de Estados Unidos una salvajada. Cáncer tiroidal, me parece, y cáncer de huesos. Pero bueno. Es verdad, ¿eh? O sea, había la historia de una película que se rodó por allá que murieron prácticamente todos de eso. Sí, también. Por la radiación. Qué bestia, ¿eh? O sea, ya podría haberlo dicho, ¿no? Claro. Que habían hecho esto ya. Bueno. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado bastante el tema. Queda claro que si tenéis TikTok, no os preocupéis en informar a China, que ya está al tanto de lo que hacéis. Xi Jinping ya sabe lo que te gusta. Sí, no le llaméis. Sí, de hecho, cuando vas a China te lo hacen todo personalizado. Llegas al hotel, está lo que te gusta, estilo de ropa, todo para mejorar la experiencia. Claro, te reciben con tus bailes. Te borras, te borras el TikTok que escribe el mismo Xi Jinping un vídeo de hoy, tío. Vuelve ya, que no sé, quiero saber qué haces. Sí, si te borras el TikTok y te viene una llamada de China, es probable que te estén pidiendo que te lo vuelvas a poner, porque a veces están entretenidos con tus bailes. Así que ya lo sabéis, si tenéis pensado ir a China, TikTok es vuestra red social. Claro, hombre, si además llegarás allá y te dirán, los zapatos como a ti te gustan. Ah, hombre, ¿cómo lo sabes? No me preguntes. Y la comida también, o sea, te vas a un bar de estos y pides pato a la foie y te dicen, a él ponérsela sin sal, que no toma sal. Y ya está, te lo personalizan. No, la verdad es que es una maravilla. Hombre. Así que nada, lo dejamos aquí, si os parece. Vale, pues nada. Ese gallo final, Luis, yo creo que ha puesto el broche de oro al podcast. En este podcast, la aplicación principal que nos promociona es TikTok. Claro, TikTok. Compra TikTok, exactamente. Se descarga gratis, pero bueno, lo compras con tu información. Con tu alma. Recordad, nada es gratis. Si no pagas dinero, pagas con tu información. Ni siquiera la gracia de Dios. Uy, aquí eso sobre todo. Lo que seguro que no... en el próximo podcast. Exacto. Lo que seguro que no es gratis es el método científico. El método religioso sí que es gratis, ¿lo ves? Está claro. Bueno, pues nada, hasta otra. Hasta otra. Muchachos. La lección se realizó para un motivo.